Bienvenidos jóvenes, señoritas, estudiantes del Instituto Ministerial del Calvario, hermanos líderes, consiervos que están sintonizándonos para esta séptima clase de la doctrina de escatología. Es un gusto una vez más poder saludarnos, incluso dentro de los inconvenientes por este medio, pero bueno, sabemos que a Dios sea la honra y la gloria. Después de haber participado de una clase muy especial con el pastor David en relación a la vida de la iglesia y cómo ser cristocéntricos, bueno, vamos a adentrarnos a nuestro tema el día de hoy, porque también nuestro propósito en esta hora es exaltar y glorificar el nombre del Señor y poder darle honra y gloria porque Él lo merece. Vamos a adentrarnos pues al mensaje de esta hora. Vamos a pedir que Dios nos ayude, que Dios sea honrado y glorificado en nosotros y que podamos glorificar al Señor en este día, en lo que vamos a hacer y realizar. Vamos a adentrarnos pues a la lección. Ayer nos quedamos en el punto de lo que hemos denominado el bosquejo, de lo que hemos llamado o de lo que hemos visto como el esqueleto de lo que es el Apocalipsis. Vamos a desarrollarnos a lo largo de este tiempo y quiera Dios que nos dé buen margen para empezar con el capítulo 1 en la lectura y todo ello. Ya saben, Biblia en mano, manual en mano, los que tienen manual, libreta en mano, y así participamos de este tiempo con el favor del Señor. Un detalle interesante dentro de lo que es el bosquejo, la idea es resaltar los puntos, todavía no nos vamos a adentrar a ellos, solamente para tener un panorama y un contexto global de todo lo que es la idea del mensaje, de lo que es el libro como tal, y después de ya analizar todo el bosquejo, ahora sí nos adentramos a lo que es cada uno de los capítulos y de los pasajes del mismo. Hablamos de la introducción, hablando del capítulo 1, recordemos que Juan recibe la indicación que tiene que escribir el Apocalipsis por 3 razones. Las cosas que has visto, número 2 o inciso B, las cosas que son, las que están sucediendo actualmente en esa época, y número 3, las cosas que han de ser después de estas, las cosas que van a suceder o las situaciones que van a suceder dentro del pueblo después de las cosas que son, en este caso para nuestro futuro o para nuestros días. El autor tiene una visión de Cristo, señalamos de Cristo glorificado y manifestado en una manera muy especial, y esa es la introducción del Apocalipsis. Juan conoce al Señor, y cuando dice la Biblia que él le ve, cae como muerto, pero a final de cuentas decide y recibe la orden de que tiene que escribir el Apocalipsis. Y esto es a lo que conocemos como las cosas que has visto. Todo lo que has visto de Cristo en su estado glorificado, en su magnificencia y todo, escríbelo. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Seguimos con el bosquejo y desarrollando la idea. Entonces, solamente el capítulo 1 tiene que ver con las cosas que has visto. Capítulo 2 y capítulo 3, todos los 2 capítulos tienen que ver en relación a las cosas que son. Lo que conocemos como el mensaje a las 7 iglesias. En este caso, por cierto, ¿cómo les fue? ¿Se las aprendieron? Vamos a repasarlas. Te aconsejo que tomes unos segundos para repasarlo. Esto es las cosas que son. Las iglesias son Éfeso, lo recordarás, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último Laodicea. 7 iglesias. Repásenlas conmigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta parte del bosquejo, estos 2 capítulos, se enfocan a las 7 iglesias en particular, cada una de ellas para desarrollar en este caso. De hecho, ayer vimos este pequeño mapa donde resaltábamos un poquito la ubicación de cada una de ellas y dónde estaba la isla de Patmos, en este caso este circulito que subió y que aquí más o menos está. Y de ahí el apóstol tenía una referencia hacia las 7 iglesias que estaban ahí. Alguien me preguntaba si nada más eran las únicas iglesias de la época. No, había muchísimas más iglesias. Obviamente estaba la de Jerusalén, la de Samaria, la de Antioquía, la de Tarso. Pero estas particularmente por lo que se estaba viviendo exclusivamente en esta zona. Actualmente esta zona pertenece a Turquía, un estado musulmán, aunque gracias a Dios ya hay una pequeña apertura al evangelio. Pero hay muchísimas mezquitas. A nivel ciudad se escuchan las sirenas o del llamado, diríamos acá en México, las campanas de la iglesia. Perdón. De la iglesia para llamar a la
oración del Islam. Y todavía toda esta región está. De estas 7, todavía hay 3 iglesias que están. La mayoría obviamente tiene las ruinas de lo que fueron las iglesias de ese entonces. Esto viene, vuelvo a reiterar, en el capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 4 hasta el 22 son, en este caso, las cosas, lo que se denomina qué serán después de estas, las que han de ser después de estas. En su manual vamos a escribir algunos detalles. Creo que nos quedamos aquí ayer, el día de ayer, el culto celestial, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la antesala a los 7 sellos, el capítulo 5. El capítulo 6 ya es la apertura de los sellos. Ayer quedábamos analizando que Juan, dice la Biblia, que está llorando mucho porque no se halla ninguno digno de tomar el libro del que está sentado en el trono o el rollo del que está sentado en el trono. Y escucha a un anciano que le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. No solamente de tomarlo, sino de desatar sus sellos. Entonces el capítulo 5 se vuelve la antesala para la apertura de los sellos. Pero también se da la adoración al Cordero inmolado. Muy bien. Todo esto creo, me parece, lo tienen que escribir. Si ya están, vamos avanzando. Dentro de este bosquejo sigue lo siguiente: la visión de los 7 sellos, capítulo 5 del 1 al 14, y hay un intermedio entre el 6º y 7º sello. Cuando se abre el 6º sello, antes de que suceda el 7º, hay un pequeño intermedio, que es en el capítulo 7 del 1 al 17. Hay una pequeña pausa, es lo que decíamos el viernes y ayer lo reiterábamos, lo que se llaman pasajes parentéticos. Más adelante te vamos a explicar esto y vamos a detallarlo un poquito más. ¿Por qué estas pausas? ¿Por qué no hay una continuidad? ¿Por qué no se cumple el 7º sello? Sino después de esa pausa se abre el 7º sello y así sucede en la narrativa. Seguimos en el bosquejo. Las 7 trompetas, a partir del capítulo 8, del versículo 7 al 11, capítulo 11 al verso 19. Hay un intermedio también entre la 6ª y la 7ª trompeta. Dentro de este paréntesis suceden varias cosas. Suena la 6ª trompeta, viene el juicio, cumplimiento de la 6ª trompeta, el anuncio de lo que se hay. Pero antes de la 7ª hay un intermedio. De aquí porque por eso muchos piensan en las escuelas de interpretación que antes de la 7ª trompeta es el arrebatamiento y luego viene ya el sonido de la 7ª trompeta para ser todos llevados a la presencia del Señor. Pero no es así. Lo veremos también a discusión. ¿Qué es lo que sucede entre la 6ª y la 7ª trompeta? El profeta come un librito de la mano de un ángel. Es un librito que dice la Biblia en la narrativa de Juan, le es dulce a su paladar, pero luego ya en su vientre le amarga, le causa estragos en su estómago, le es amargo, le es difícil, porque es de juicio el libro. Y número 2, se mide el templo. Unos pudieran pensar, bueno, ¿y por qué miden el templo? ¿Por qué en el Apocalipsis se mide un templo? Porque precisamente dentro de la narrativa de los templos, ¿te acuerdas? El templo que profanó Antíoco Epífanes y el templo que profanó Tito, también hay un templo, en este caso celestial, que tiene que ser medido para que se cumpla la palabra en relación a el anticristo que va a profanar o va a procurar profanar el templo de Dios, pero se mide para poder en este caso enmarcar la importancia de lo que tiene que ser la casa de Dios. Continuamos en el bosquejo, espero que se esté viendo claro. También en este pasaje entre la 6ª y la 7ª trompeta aparecen los 2 testigos. 2 testigos que se narra su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. También tomaremos bastantito tiempo para hablar de quiénes son estos 2 testigos. No mucho, pero porque tenemos teorías e ideas de quiénes pudieran ser. Y analizaremos a la luz de la palabra qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a esto y poder tenerlo en claro. Número 2, suceden también las 7 figuras místicas. En Apocalipsis 12, del versículo 1 al capítulo 14, versículo 20, viene la narrativa de 7 figuras místicas. Estas figuras místicas son un misterio, por eso el nombre de mística, porque no sabemos, dice la Biblia en el capítulo 12, que aparece una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y un dragón escarlata, y que se le dan alas de águila. Todo eso lo vamos a analizar,
porque incluso mucha gente dentro de la vida cristiana creen que es la Virgen María, por la luna que está debajo de sus pies y todo ello, y las 2 estrellas que están sobre su cabeza. Vuelvo a reiterar, ahorita nada más estamos desglosando el bosquejo. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos adelante pues. Número 3, se dan las 7 copas de la ira. Déjame comentarte aquí que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, 21 juicios, son de parte de Dios para la tierra, que es el proceso de la gran tribulación. Las 7 copas de la ira abarca del capítulo 15 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 21. Las 7 copas de la ira. ¿Vamos bien? Les estoy dando margen porque creo que tienen que escribir todo esto. Háganme saber si están bien. ¿Sí? Si no voy muy rápido. Pónganme listo. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? ¿Sigo? Número 4 dentro de nuestro bosquejo, el juicio de Babilonia. A partir del capítulo 17 al capítulo 19, versículo 10. Toda esta narrativa del juicio de Babilonia, tanto la mística como la literal. ¿Qué más? Número 5. La derrota de la bestia y el falso profeta. Estos se levantan en el capítulo 13, pero hasta el capítulo 19, del versículo 11 al 21, viene cómo son derrotados, viene cómo son enjuiciados, y en este caso su morada final, tanto de la bestia, que en este caso tipifica al anticristo, y el falso profeta. Uno más. Número 6, Satanás es encadenado, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20, por 1000 años, lo que conocemos como el periodo del milenio. Es nuestro 6º punto en el bosquejo. Satanás es encadenado. A partir del versículo 4 viene lo siguiente, vuelvo a reiterar dentro de nuestra narrativa, el reino milenial de Cristo, capítulo 20, del versículo 4 al 6. Se nos narra un periodo de 1000 años donde Cristo gobernará con vara de hierro, no por castigo, sino para enseñar cómo se es justo y cómo debieron haber sido los reinos de la tierra. Y en este caso lo que va a estar aconteciendo en el milenio. Hablaremos también un poquito de ello conforme vayamos avanzando en los capítulos del Apocalipsis e ir desarrollando nuestra narrativa conforme a eso. Cuando termina el milenio, número 8, Satanás es desatado una vez más para después ser enjuiciado, obviamente derrotado, enjuiciado, e ir a la morada donde está también ya previamente, antes del milenio, la bestia o el anticristo y el falso profeta. Número 9, después de que Satanás es desatado, número 9 viene el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Muy bien. ¿Continúo? Bien. Seguimos ya para terminar nuestro bosquejo con estos 2 puntos. Número 10, capítulo 21 de Apocalipsis, se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo va a ser destruido, el mundo que conocemos, el cielo que conocemos, las partes que conforman este mundo van a ser destruidos, todo va a ser renovado, cambiado y va en este caso tener una nueva creación. No sabemos cómo lo va a hacer Dios, pero en este caso vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a haber varios elementos que van a bendecir nuestra vida, ya nosotros en este cuerpo glorificado, pero vamos a tener esa bendición. Capítulo 11, lo que se conoce como la venida a la tierra de la Nueva Jerusalén. Capítulo 21, versículo 9 al 22, versículo 5. La Nueva Jerusalén.
Y por último, en la parte final del libro de Apocalipsis está lo que se conoce como, ya en el número romano, la despedida. Capítulo 22, del versículo 6 al 21. Aquí el mensaje se le califica de auténtico, o sea, quiere decir que todo el Apocalipsis es real, es verdadero, no es solamente cuestión interpretativa, sino aplicativa, y en este caso se prometen recompensas y castigos. Al principio señalábamos dentro de la introducción al Apocalipsis que Juan hace mención de que no hay que descuidarlo, no hay que dejarlo. Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía, que se concentra en lo que está diciendo. Obviamente, lo que decíamos también ayer, de acuerdo a la revelación que tenemos, no inventar, no irnos en este caso por ideologías, sino centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y sí, tendremos margen de sacar ciertas conclusiones, de analizar ciertos puntos, pero al final de cuentas enfocarnos, porque no podemos ni quitarle ni añadirle. Así que este es el énfasis, y a grandes rasgos este es el bosquejo de todo el libro. Desde que empieza las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y todas las cosas que sucederán después de estas. Desde que Juan es llevado al cielo y ve toda la adoración celestial hasta lo que sucede en la tierra con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, el juicio de Satanás, de la bestia, los cielos nuevos, la tierra nueva. Todo el bosquejo como tal lo estaremos analizando en estos momentos. Vayámonos pues en nuestro manual a la etimología y de ahí continuamos en esta mañana. Apocalipsis, creo que quedó un poco chico, pero lo voy a dejar ahí para que tengamos la claridad suficiente. La definición. La palabra apocalipsis es del griego y significa 3 cosas. Apocalipsis con K, de ahí viene la palabra apocalipsis. Es de origen griego. Significa, número 1, revelar o revelación. El concepto es más o menos de un rollo de fotografía. Tú tienes, en este caso, bueno, ya ahora ya no, pero nosotros tuvimos la oportunidad de tener cámaras de rollo y nosotros veíamos la imagen a través de la lente, sacábamos la foto, pero no teníamos la revelación de cómo había quedado la foto. Hoy sacamos una foto con el celular o con una cámara digital y la podemos ver cómo quedó, la podemos borrar y todo. No. Aquí era hasta que la revelábamos. ¿Cuántos dicen amén que les tocó esta fotografía? Bueno, qué gusto. Los que ya son más modernos, incluso ahora que los niños dicen que nacen con un celular en la mano. Pero a nosotros nos tocó este concepto. Teníamos que ir a un laboratorio fotográfico o a una tienda fotográfica, dejar el rollo 2, 3, 4 días, a veces una semana, o si nos surgía mucho decir, no, lo quiero para mañana o para hoy en la tarde. De hecho, creo que a mí el último rollo que me tocó revelar, me dijeron, en 2 horas ya está. O sea, ya eran máquinas muy rápidas. Y entonces rápidamente uno veía si había sacado uno bien la foto, si se veía bien, si había sido velada o no. Bueno, la palabra apocalipsis quiere decir en este caso revelar o revelación. ¿Estamos ahí? Acuérdense que esto lo tienen que escribir en su manual. El concepto, vuelvo a reiterar, es de un rollo de fotografía. Número 2, descubrir, en este caso, si hay una manta sobre algo o puesta tapando algo, tú puedes tener una idea de más o menos qué es. Déjame utilizarlo solamente por un segundo. Yo tengo esta toallita aquí, imagínate que te tapa parte de la pantalla. Entonces tú no ves todo, tienes intuición porque tienes unas palabras y a lo mejor quieres leer qué es lo que está tratando de decirse o qué es lo que se está enseñando en la lección. Si tú aplicases en ese tiempo el lenguaje de la palabra apocalipsis es descubre, quiero ver qué es lo que hay, y entonces se quitaba en este caso esa manta o lo que estaba tapando y se descubría para que pudieras tener una noción de qué era lo que estaba tapado. Descubrir, saber qué es lo que está oculto. ¿Vamos bien? Y esta misma palabra tiene un tercer significado, que es correr el velo, como el de un telón de una obra de teatro o el de una cortina. Si tú sabes, por ejemplo, que tienes un ventanal muy bonito y cuando abres y corres la cortina entra el sol a tu casa y no necesitas luz artificial, sino solamente la luz natural del sol, entonces tú corres.
Esto es lo que más o menos Juan está tratando de describir. Revelar quién es Cristo, revelar las cosas que van a suceder al final de los tiempos, pero una situación muy interesante. Lo que Juan nos está dando a entender dentro de esta revelación es que no hay, en este caso, por qué preocuparse, porque tenemos noción de lo que está. Se nos ha sido quitado el velo, se nos ha sido quitado, en este caso, lo que nos tapaba la visión y poder entenderlo. La Biblia habla, por ejemplo, que la gente que no conoce de Cristo tiene un velo que les tapa los ojos. Tenemos que orar que ese velo sea quitado. La Biblia también enseña que los caminantes de Maús, cuando iban con Jesús, no le reconocieron, no sabían que era Jesús. Dice la Biblia hasta que les abrió el entendimiento y les abrió los ojos, entonces conocieron. Dice la Biblia que cuando partía el pan, entonces sus ojos fueron abiertos y sabían que era Jesús. Lo que nosotros estamos a lo largo de la Escritura, no solamente en el Apocalipsis, sino tratando de asimilar, como incluso fue hoy la clase del pastor David, es que se nos descubra el velo, que quitemos las escamas que nos están nublando la vista, podamos tener una visión clara de quién es Dios, qué es lo que nos quiere mostrar, lo que va a acontecer al final de nuestros días y cómo nosotros podemos perseverar en lo que hemos creído, manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, dentro de todo el capítulo de Apocalipsis hay temas que son un poquito, déjenme decirlo así, más relevantes. Nos detendremos un poquito más en ellos para abundar. De hecho, será parte también fundamental de nuestras interacciones, digamos, dentro de la clase, de aquí a lo que terminamos a lo largo de este mes. Entonces, trabajaremos sobre temas como, número 1, la gran tribulación, que posiblemente hoy empecemos con la introducción o mañana, ya de fondo, conforme vayamos avanzando en los capítulos, pero mínimo empezaremos esta semana porque debemos aprovechar el tiempo y tratar de cubrir lo más que podamos en este tema. Número 1, entonces, la gran tribulación. Son 7 temas, o 6 me parece, no recuerdo. No, sí, 7. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia, pero este lo dejaremos hasta la última semana, ¿está bien? El arrebatamiento de la iglesia. Tocaré algunos detalles, algunos puntos, pero nos enfocaremos bastante al arrebatamiento de la iglesia, lo de la séptima trompeta y la trompeta final y todo lo que sucede en este entorno. Número 3, también haremos mucho énfasis tocante a la segunda venida de Cristo. Por eso les decía, vamos a cerrar tantito Mateo 24 y 25, vamos a ponerlo en pausa para después abrirlo ahora en Apocalipsis. ¿Te acuerdas que hablábamos de los hipervínculos? Aquellos que se extendían de una y de otra manera. Bueno, entonces tapamos y destapamos, abrimos y todo, revelamos y volvemos en este caso a estudiar y analizar. Número 3, ¿estamos ahí? Número 4, los juicios. Analizaremos cada uno de los juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Cada una de ellas, sus consecuencias, cómo se van a originar. Tendremos en este caso el análisis y las situaciones que trataremos de una u otra manera de vivir y de aclarar, esperando en este concepto y en este contexto dar la claridad suficiente para tener una idea clara de lo que el Señor Jesucristo nos está revelando. Número 5, las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a las bodas del Cordero? Digan amén. Porque la Biblia dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino para poder participar de las bodas del Cordero y poder estar en la presencia del Señor. Y también analizaremos algunas parábolas y algunas enseñanzas en relación a lo que es las bodas del Cordero. Dice un himno muy antiguo, estamos invitados a una fiesta hermosa. Y dice la Biblia también que Jesucristo no iba a volver a participar de el producto de la vid hasta que estuviésemos en el reino del Padre. Así que participaremos de esta fiesta muy especial, de este gozo, de este privilegio. Cantamos también un coro, a lo mejor algunos lo recordarán. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a proveer y el que va a servir. Número 6, hablaremos también del anticristo. Tomaremos bastantito tiempo para estar hablando de virtudes, cualidades. No necesariamente en el orden en el cual lo estás escribiendo lo vamos a ver, sino conforme vayamos avanzando nos detendremos para hablar suficiente en cada uno de estos aspectos y de estas situaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Y número 7, el milenio. Hay muchísimas preguntas en relación al milenio. Si es literal, o sea, si van a ser 1000 años.
Porque mucha gente dice, a ver, pastor, mire, el asunto es que la Biblia dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, a lo mejor el milenio solamente va a durar un día. ¿Va a haber salvación en el milenio? ¿Habrá perdón en el milenio? ¿Cómo va a ser la interacción? Porque la Biblia dice que va a haber gente, aparte de los salvos y de los redimidos, que van a estar en el milenio. Porque cuando Satanás sea desatado, va a salir y engañar a las naciones para que vayan a la pelea contra Dios. Pero en este caso van a ser destruidos y Satanás, como lo mencionamos, va a ir a la morada de castigo eterno. Muy bien, estos entonces serán nuestros temas cruciales o esenciales. Trataremos de ver algunos otros, tal vez no con la profundidad que quisiéramos, pero sí quiero dejarte bases, como lo que te decía yo, de los 2 olivos, de los pasajes parentéticos, varios detallitos que trataremos de ir analizando y comprendiendo juntos a la luz de la palabra del Señor, y yendo y trayendo las profecías de Daniel, las profecías de Jesús, e irlas intercalando para comprender un poquito más. Muy bien, vamos Biblia en mano, jóvenes y señoritas, porque nos adentramos a partir de este momento, al capítulo 1 de Apocalipsis. Déjame cambiar las diapositivas porque no la preparé, permíteme un segundo. Ahora sí, capítulo 1 de Apocalipsis, discúlpame. Capítulo 1, Biblia en mano, vamos a leer todo el capítulo de corrido y luego vamos a hacer algunas pausas. Te voy a pedir un favor y quiera Dios que quede en tu conciencia. Ten tu Biblia en mano, léelo conmigo, vamos a tratar de leerlo despacio. De hecho, cada pasaje vamos a procurar leerlo, capítulo 2, capítulo 3, y después lo vamos a ir seccionando. Yo ayer te encargué que lo leyeras, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero vamos a procurar ir juntos, ¿está bien? No me dejes a mí leer solo. Hazte cuenta que estamos en la clase, como lo que decimos en la iglesia. Aunque nos estén viendo por el celular, si tienes tu Biblia, léelo conmigo. ¿Estamos listos? Apocalipsis capítulo 1. El título del capítulo es La revelación de Jesucristo, lo que hemos mencionado. Jesucristo revelando, corriendo el velo, haciendo un apocalipsis para revelarnos su propósito y su plan. Dice así la bendita palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, esta todavía nos alcanza a nosotros, esta bienaventuranza. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, verso 9, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí un pequeño paréntesis antes de continuar con la lectura, perdón. Una cosa es un libro y otra cosa es otra carta, pero las dos tienen destinatario. Y me volví, verso 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas, aquí está la indicación, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Empecemos desglosando capítulo 1 de Apocalipsis. Gracias por acompañarme en la lectura. Vayamos por partes, por favor, aquí. Capítulo 1, el origen de la revelación, lo que conocemos como la parte importante de lo que es el propósito del evangelio del Apocalipsis. El personaje central de toda la revelación es Jesucristo. Vean cómo viene enmarcado en este caso el testimonio de Jesucristo en la vida de Juan, y que tiene que ser declarado enviándola a las iglesias que están ahí. Y a partir del versículo del 4 al 8, después de saludar a las iglesias, es precisamente proclamar y reconocer el señorío, la alabanza y la gloria del Señor Jesucristo, el que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice la Escritura: el primogénito, versículo 5, entre los muertos, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Una de las cosas, aquí déjame hacer un pequeño paréntesis, una de las cosas o principios que a mí me gusta mucho en lo que es el concepto de la alabanza y la adoración, es precisamente saber utilizar o aplicar sus nombres a la alabanza. No solamente, por ejemplo, decir: Señor Jesús, te alabo, sino también utilizar sus nombres. Señor, tú eres el alfa y el omega, eres el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el buen pastor, la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida. Todos los nombres aplicados a la vida del Señor Jesucristo, en sus atributos, en su manifestación como Hijo del Hombre, como Dios, como Cristo, como el Mesías. Todos esos nombres, si los podemos involucrar, la alabanza, la adoración y la exaltación al Señor, se hacen de una manera más expresiva a lo que nosotros estamos sintiendo en nuestro corazón. Ahora bien, capítulo 1, versículo 4 en adelante, el apóstol empieza la narrativa del saludo. ¿Por qué el énfasis de un saludo? Porque tenía que ser firmado por quien escribía la carta. Si tú ves las cartas de Pablo, ves las cartas de Pedro, ves la carta de Santiago, ves la carta a Filemón, no sé, incluso las personales, te darás cuenta que llevan el sello. De hecho, Pablo en alguna dice: mi firma va avalada ahí, aunque, por ejemplo, el que escribe Romanos no es directamente Pablo, sino que él lo dicta, igual que Jeremías se lo dicta a Baruch. La firma está impresa. Entonces, Juan, aunque está exiliado, tiene que poner quién es él, firmar en este caso el documento. En ese entonces ustedes sabrán, en la historia, cuando habían los pergaminos y los rollos o las cartas, lo que conocemos nosotros en el nombre del Nuevo Testamento, epístolas, en este caso se sellaban, se doblaba en este caso el pergamino o se enrollaba, se ponía cera de vela y el sello del anillo de quien representaba lo ponía. Aquí Juan no tenía obviamente un anillo, pero él hace mención de por qué está en Patmos y por qué está padeciendo todo esto. Lo señalábamos el día viernes, a causa del testimonio de Jesucristo, y ayer lo señalábamos. Él es desterrado por este emperador Domiciano, que lo quiso matar, y al no poderlo matar, lo tiene que expatriar a esta isla. Y entonces él tiene que poner su nombre para que pueda manifestarse quién es el que les está enviando la carta a las 7 iglesias. Entonces, dentro del saludo hay varias cosas que tenemos que resaltar. Número 1, pide gracia y paz.
son dos elementos que avalan que la carta tiene calidad moral y espiritual. Gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Pablo no utilizó esta expresión? Gracia y paz. ¿Qué más? En el saludo, Juan sabe de la vida y obra de Jesucristo. Lo leímos. El que murió, el que está en este caso ahora delante del Señor, delante del Padre, pero que también a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Entonces sabe de la obra del Señor Jesucristo, sabe de su vida y de lo que opera en nuestros corazones y en nuestro ser. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto también lo tienen que escribir, por favor. Háganme saber si ya estamos, para poder avanzarle. ¿No? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Qué más? Dentro de la introducción, sabe de lo que hizo, en este caso Jesucristo, que murió, pero que también nos ha hecho reyes y sacerdotes. En este caso lo hace por nosotros y que nos ha redimido y que también viene en las nubes. Y Juan, a causa de todo esto, le alaba por ello. Reconoce la grandeza del Señor, reconoce que Él es por siempre y para siempre. Y habla precisamente de que Él viene en las nubes, de que Él está pronto para venir. Y entonces Juan reconoce esa labor y le exalta y le bendice. Como te comentaba, sabe que volverá, que está pronto para venir y regresar. Y me gusta que también Juan alaba la eternidad del Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vive, estuvo muerto, pero que ahora reina por siempre y para siempre, que gobierna y manifiesta su poder en una manera muy, muy, muy especial. Ahora, continuando, por favor, en este caso. Bueno, espero 2 segunditos más, 3 segunditos, para que escriban. Creo que todos lo tienen. Seguimos en el mismo capítulo 1, lo seguimos desglosando porque vuelvo a reiterar, esta es la primera orden, son las cosas que has visto. Y aquí detallamos nuestra clase del día de hoy. Viene la orden y la visión. Dice la escritura a partir del versículo 9, ahora yo lo leo, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Déjame decirte, lo tienes tú en tu manual, que a partir del siglo segundo después de Cristo, o sea, en los años 100 y cacho, 200, el domingo vino a ser el día del Señor. Aquí hay muchísima controversia. Y no sé por qué se ha desatado mucho ahora un auge de que los cristianos también debemos guardar el sábado. Porque así lo dice la ley. Y si guardamos la ley, tenemos que estar sujetos también a lo que dice la Biblia, aunque ya no somos juzgados por la ley. Y hay muchísimas ideas. Mira, yo no quiero entrar en controversia ahorita en cuanto a esto, porque todas las veces que se menciona el primer día o en el día del Señor, el primer día de la semana o el día del Señor, se refiere al domingo, no se refiere al sábado. ¿Por qué? Porque todas esas aplicaciones se dan para la iglesia. Los judíos, recordarás, antes de Jesucristo no había iglesia, no había templo, había sinagogas y no tenían el concepto de iglesia como el que nosotros tenemos ahora. Por eso la importancia de escuchar la clase del pastor David, porque habla de los principios y cómo tiene que vivirse ahora la vida de la iglesia en nuestro tiempo actual. Entonces nosotros, independientemente de si guardamos el sábado, si el sábado quieres trabajar o no, o por qué no nos reunimos el sábado, independientemente de eso, para nosotros, la iglesia en Cristo, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, a la fecha, el domingo para nosotros es el día del Señor. Y a partir del siglo II se estableció así.
a lo largo de todos estos siglos, el domingo se decidió que era el día para reunirse y alabar y exaltar al Señor. Si alguien quiere hacerlo el sábado, yo no voy a entrar ahorita, vamos a decirlo, en esa controversia, en esa situación, y nos vamos a poner como los sabáticos. No se trata de eso. Porque alguien más espiritual pudiera decir, bueno, es que todos los días son días del Señor. Y tiene razón, todos los días son días del Señor, sea lunes, miércoles o jueves. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Entonces ahora nuestra expectativa del domingo no tendría que ser solamente porque es el día que nos reunimos o es el día que nos vemos para exaltar al Señor juntos, todos los días, porque mi casa y mi corazón tienen que ser un altar continuo delante del Señor. Pero como comentario añadido, Juan, cuando recibe la visión, es en domingo, es en el día del Señor. El Señor mismo resucitó en domingo, o bueno, cuando van las mujeres a la tumba en domingo, ya no estaba él en la tumba. El primer día de la semana, el domingo. La Biblia también habla en Hechos, capítulo 20, que la iglesia se reunía el domingo, el primer día de la semana. Entonces, el día del Señor del cual está hablando Juan es el domingo. Muy bien, ahora, las 7 iglesias tenían características muy propias en particular. Por eso Jesús, a través del ángel, le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia, y las enumera. Escribe a las 7 iglesias, versículo 11, que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mientras nosotros acomodamos aquí un detalle, 2 interacciones por favor para que participes. La primera, apelo a tu juicio y a tu buen criterio. Escribe el nombre de las 7 iglesias de memoria en tu manual. Si no la sabes, te voy a dar 1 minuto. Cierra tu manual, o bueno, más bien busca donde escribiste el nombre de las 7 iglesias, apréndetelas y luego de memoria, de manera honesta, escríbelas, por favor. Tenemos 1 minutito, brevemente. Toma 1 segundo para aprendértelas. Si ya te las sabes, escríbelas por favor y haznos saber, ya están. Apelamos, vuelvo a reiterar, a tu honestidad y a tu sinceridad. No meramente para con nosotros, sino porque Dios nos ve. Ayer algunos las escribieron de memoria, bueno, no sé si de memoria, pero vi que las pusieron en los comentarios. Si ya te las aprendiste, escríbelas. Alguien me preguntaba la ocasión pasada, ¿y tiene que ser en orden? Bueno, lo recomendable es que sí, ¿verdad? Para conocer un poquito y tener la noción más clara de cada uno de estos conceptos. Ya pasó el minuto, trata de escribirlas. Hay muchísimas técnicas para memorizar rápido, para asociar, para tener ideas claras. Yo batallo mucho para memorizar, lo tengo que reconocer, honestamente, pero sí soy alguien que trata de insistir, a ver, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y repasar, y repasar. Te dejo estos segunditos así tantito en blanco para que las escribas. Haznos saber que ya estás. Esto es para todos, estudiantes y no estudiantes, para líderes y pastores, para todos. La idea es sabérnosla, aprendérnosla. Acuérdate, de memoria, apréndetelas. Unos segunditos más.
¿Estamos? El nombre de las 7 iglesias de memoria. Muy bien, continuamos. Quiero Dios que lo hayas puesto muy bien. A partir del verso 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, perdóname, viene una descripción de Jesús glorificado, cómo Juan tiene una visión más o menos de lo que es, y utiliza muchos de los símbolos del Antiguo Testamento en relación a la visión de Ezequiel, de cómo ve la gloria del Señor y cómo ve también la manifestación de el hombre, el Hijo del Hombre que está midiendo el templo y todo ello. Entonces vienen ciertas representaciones, pero también ciertos elementos que rodean en este caso la situación, y obviamente se describen mejor en el versículo 20, tanto la interpretación de lo que está viendo Juan como lo que es. Vamos un poquito a hablar de la glorificación o de cómo Cristo ve. Espero que se vea la imagen, está muy pequeña porque quiero a la par de esto ir resaltando las virtudes y las cuestiones. Déjame leerlo. Dice el versículo 12 del capítulo 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Ustedes saben que los candeleros, en este caso para Israel, representaban la luz, representaban en este caso la iluminación. Cuando la Biblia habla en este enfoque del candelero, no solamente se refiere al de 7 brazos, lo que conocemos nosotros coloquialmente como la menorá, o en este caso el mueble o el artículo que estaba en este caso dentro del tabernáculo en sus orígenes con Moisés, sino solamente a lo que es en este caso uno de los brazos, porque a final de cuentas un candelero normal, si me permite la expresión porque hay varios tipos, es el que tiene 7 brazos. Entonces Juan está en el día del Señor, está ya en esta visión siendo tocado por la gloria de Dios, y él tiene curiosidad. Yo creo que también algunos de nosotros también lo haríamos. Voltea y ve en este caso a uno como el Hijo del Hombre, pero que tiene 7 candeleros a su alrededor y que están encendidos. Y dice la Escritura, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, una túnica blanca hasta abajo. Dice la Escritura, y vestido, de una ropa que le llegaba hasta los pies, versículo 13, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué no la cintura? ¿Y por qué el pecho? ¿Por qué no, permítame la expresión coloquialmente, donde nosotros nos fajamos, qué es la cintura y por qué el cinto de oro en el pecho? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Alguna referencia del por qué se ceñía también el pecho en ciertas ocasiones? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Me espero unos segunditos para alguien que tenga alguna idea, alguna noción. ¿Qué representaba que estuviese alguien ceñido, en este caso el Señor Jesucristo, en el pecho y no en la cintura? Como nota adicional ahí en tu manual o en tu cuaderno, si quieres tenerlo así, una persona que se ceñía el pecho era señal de dignidad y de honor, porque en este caso se ensalzaba la virtud del corazón, del ser de la persona, y en este caso Jesucristo, al estar ceñido aquí, está hablando de su dignidad, de su honor, de su posición como el Hijo de Dios, exaltado y glorificado, como el único Dios verdadero que merece ser exaltado y que merece ser reconocido. Entonces el cinto en el pecho habla de su dignidad, habla de su honor, que Él se ha ganado y que tiene la posición para reclamarla. Entonces no está ceñido en la cintura, sino en el pecho, para hablar de su dignidad y de su honor. Seguimos en la descripción. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. En este caso la tela, no el pelo del borrego ahí, sino la lana que está como tal. Ahora, déjame señalarte, esta imagen obviamente es un dibujo, es alguien que intuyó más o menos cómo Juan lo vio. No creas que era literalmente así, porque Juan está tratando de escribir, y vi como esto, y sus pies eran, que es lo que viene a continuación, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No que eran fuego, sino como llama de fuego, que quemaban, que trascienden, que ven,
que profundizan, que interiorizan. Ustedes recordarán lo que el Señor Jesucristo hablaba. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, Jesucristo no solamente es lámpara, es fuego que consume, que va más allá de nuestro interior. Por eso Jesús decía, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Lo que revela nuestros ojos, Jesucristo está hablando precisamente de ese fuego purificador, de esa majestad gloriosa. Sigue la narrativa. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies de bronce, en este caso en el simbolismo. El bronce bruñido es aquel bronce que estaba ya tallado y pulido en el horno, listo para recibir en este caso el temple o ser templado y quedar de una forma perfecta. Cristo está siendo representado en todas estas evidencias y en todo este concepto de lo que es. Sigue la narrativa. Tenía, verso 16, en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuál es el horario cuando el sol tiene su mayor fuerza? Las 12 del día. Las 12 de mediodía es cuando el sol, dice el contexto astronómico, que está en su cenit, está en la parte más céntrica de la Tierra. Es donde no hay, en este caso, sombra proyectada. Ahorita con lo del horario de verano a las 12 no es exactamente el cenit o la parte central del sol. De ahí que por eso la expresión de Santiago, no sé cuántos la recordarán el día de hoy, donde dice la escritura que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está diciendo es que Dios o Jesús está siempre a las 12, no hay sombra, Él no cambia, no hay mudanza, Él está siempre en el centro. ¿Quién es el que a veces se sale de la voluntad de Dios? Nosotros. Es el que nos descarriamos del camino, pero Dios, si me dejas utilizar esta expresión, siempre está a las 12, Dios siempre está en el centro, porque quiere que seamos perfectos en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo y en nuestra vida cristiana. Ahora bien, dentro de la narrativa bíblica, lo que se está enseñando y lo que viene ahí, en este caso, viene la revelación. Juan cierra en este caso el versículo 16, como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estos días atrás de Semana Mayor o de Semana Santa, como se le conoce, tuvimos la oportunidad de estar en el Centro de Fe de Irapuato, haciendo un en vivo también del culto de las 7 palabras, y alguien preguntaba, ¿qué hizo Jesús durante los 3 días que estuvo en la tierra? La Biblia narra que va al Padre, que va al infierno a arrebatarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás y del Hades, para que él pueda tener todas las cosas, dice la Biblia en Efesios, sujetas a sus pies y darlo por autoridad a la iglesia. Así que si el diablo en una visión, en un sueño, en una pesadilla, se te aparece, o un endemoniado y te dice, te voy a matar, mira, lo hace más por amenaza, porque él ya no tiene la determinación de quién va a morir o quién no. Puede sí, en este caso, provocarte una enfermedad y que Dios lo permita, pero a final de cuentas Dios es el que autoriza que Satanás tenga esa libertad o no. Así que si él te amenaza de que te va a matar y todo, no te preocupes. Si tú estás bien, te vas con Dios y Él es el que pierde. A final de cuentas, lo que busca y lo que quiere provocar en nosotros es traer miedo. Porque la vida y la muerte ahora están en poder del Señor Jesucristo. Viene la revelación para que la escribamos ahí en nuestro manual, por favor. Número 1, las estrellas. ¿Recuerdas? Dice la Biblia que Juan ve que tiene 7 estrellas en su diestra. Las estrellas significan o representan el trabajo pastoral para alumbrar a la congregación. Dice la Biblia que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en medio de una oscuridad. Un luminar, en este caso en la interpretación bíblica, es eso, una estrella. 1.000.000 de millones de estrellas no quiebran todo el cielo nocturno, pero sí lo hacen cambiar. Sí hacen que se vea muy agradable. Ahora que estamos aquí en Zacatecas, a diferencia de los últimos años que estuvimos en Nuevo León, y no es queja, ojo, no es queja, nos tocó ver en este caso la transición y los cambios. Allá en Monterrey pocas veces, o particularmente en el Carmen donde vivíamos, nos tocó ver pocas veces el cielo.
por la contaminación o por las luces y que ya no se reflejaba. Pero aquí en Zacatecas hemos tenido la oportunidad de que el cielo, cada vez que es despejado, podamos tener tiempos muy agradables de ver las estrellas y todo ello. Bueno, las estrellas representan la luz dentro de la congregación. Número 2, la interpretación. Los ángeles, según el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. En este caso, la función pastoral y en este caso, los pastores. La palabra ángel se le aplica a los pastores, ya que la palabra ángel se traduce como mensajero, aquel que es enviado para traer un mensaje o traer la palabra de Dios a la iglesia. Entonces es aplicable también en este caso para cada uno de nosotros. La palabra ángel. Entonces, jóvenes, futuros estudiantes, futuros pastores que están estudiando ahorita, también se les va a conocer como ángeles, en este caso como portadores y aquellos que ministran la palabra del Señor. Y número 3, los candeleros. A Juan se le da la revelación también del candelero diciendo que estos representan a las iglesias, pero tienen una representación en dos conceptos, en dos sentidos. Número 1, le di muy rápido, a lo mejor me espero tantito, aunque creo que aquí no tiene nada que escribir, más que candeleros. Representan a la iglesia, ya no a los pastores, sino a la iglesia en dos sentidos. Número 1, que tienen a la luz dentro de sí, en este caso a Jesús viviendo dentro de ellos mismos, luz. Recordarán lo que el Señor Jesucristo decía: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una luz no se enciende para esconderse debajo del almud de un baúl o de un mueble que se ponga abajo, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Así también dice la Escritura: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, las estrellas y los candeleros y los ángeles representan a los pastores y la función pastoral que se hace. Y los candeleros representan a la iglesia en su función de que son luz. Y número 2, de que también tienen que resplandecer en alto, testificar de la obra de Cristo. Acuérdate que el mensaje es a las 7 iglesias, dice la última parte. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Creo que no hay más misterio. Entendemos entonces que los candeleros son las 7 iglesias que portan la luz del evangelio, que portan las buenas nuevas de salvación. Las estrellas, y en este caso los ángeles que están ahí, forman parte del pastorado y de la función pastoral que se tiene que desarrollar en este concepto. Este es el capítulo 1. Juan recibe la instrucción: estas son las cosas que tienes que escribir porque son las cosas que has visto. Capítulo 2. Las cosas que son. Juan les escribe entonces una carta a cada una de las iglesias. Vamos a leer el capítulo 2, solamente el capítulo 2 por ahorita. Dice el versículo 1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel? El pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. No sé cuántos de ustedes ya están asociando un poquito la situación de la sentencia. El candelero es quitarte la iglesia. Le está hablando al pastor y le dice: si no te arrepientes, si no vuelves otra vez a tu primer amor, voy a quitar el candelero, te voy a quitar la luz, te voy a quitar la oportunidad de trabajar en la congregación, porque aunque reconozco tu trabajo y todo lo que estás haciendo, me interesa que me ames por sobre todas las cosas. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 8, la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Imagínense la iglesia y el trono de Satanás ahí dentro. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, en la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Fíjate, 2 iglesias tenían la doctrina de los nicolaítas y los tenían que probar. La de Éfeso y Pérgamo, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto no era idolatría ni pecados morales e inmorales fuera de la iglesia, eran dentro de la iglesia. Y le he dado, versículo 21, tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, con los que ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A partir del capítulo 2, hermanos, vamos a decirlo así, y capítulo 3, viene lo que nosotros desglosamos como el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2, del versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Ahorita vamos a leer el capítulo 2, pero quiero hacer otro paréntesis para la siguiente interacción. La primera iglesia a la cual se le escribe es a Éfeso. Cada iglesia recibe un mensaje en particular y veremos algunas similitudes y diferencias que hay, los mensajes englobados en este caso para cada una de ellas. Pero quiero que reflexionemos un poquito en el libro de Efesios, o más bien la carta de Efesios, pero no la que está aquí mencionada, sino lo que dice la escritura en el Apocalipsis, no la carta que escribe Pablo, para que esto nos sirva de interacción. Éfeso era una iglesia, permítanme la expresión, no tengo el mapa ahorita, pero lo puedes buscar, era una iglesia muy fuerte y muy poderosa en cuanto a cultura y situaciones que vivían ahí.
Voy a pedirte en esta interacción que vayas a Hechos capítulo 19. Todos vayan a Hechos capítulo 19. Hoy no te voy a dar 5 minutos, te voy a dar 7. Quiero que leas todo el capítulo 19 de Hechos. Porque todo ese capítulo 19 de Hechos es situaciones que vive Pablo en Éfeso. Cuando lo leas, escríbeme mínimo 3 cosas que tú ves que sucedió en ese tiempo en Éfeso cuando Pablo va allí. Hay más de 9, pero mencióname 3 cosas. Ya sabes, en esta interacción, por favor, tómate el tiempo. Primero de leer Hechos capítulo 19 y por favor escríbeme mínimo 3 cosas de las que tú ves que suceden en Éfeso. Esto nos va a dar un poquito de amplitud en relación a cuando ya ahorita que analicemos la iglesia de Éfeso podamos entender y comprender un poquito más las situaciones que tenemos que desarrollar el día de hoy. Hechos capítulo 19. 1 o 2 minutos te debe tratar de llevar leerlo. Y luego los otros minutos escríbeme por favor 3 cosas o 3 situaciones que vivió Pablo en Éfeso, particularmente en Éfeso. Que por eso le escribe la carta a los Efesios o la carta de Éfeso. Pero no es la misma carta que escribe Juan en el Apocalipsis. Son diferentes, pero para tener una referencia, por favor, Hechos 19 y mínimo escríbeme 3 cosas. Lee todo el capítulo y escríbeme 3 cosas. La referencia, ya sabes, es que me escribas las 3 juntas, no separadas, por favor. Antes de analizar las virtudes y pros y contras de cada iglesia, aquí no vamos a escribir, pero por eso la dinámica. Lee, por favor, Hechos 19. Y mencióname 3 cosas que Pablo le tocó ver, experimentar en Éfeso. Espero no interrumpirte, solamente te hago mención de este dato. La carta de Pablo a los Efesios. Cuando Pablo va en su segundo viaje misionero a la ciudad de Éfeso, a esta parte, y luego también en el tercer viaje misionero, más o menos lo hace en el año 58, 59, algunos estudios, no hay una fecha precisa, en el año 60, pero particularmente la carta se escribe entre el 60 y el 61, o sea, Pablo escribe en el año 61, 60 su carta a los Efesios, pero años antes fue a la ciudad. Cuando ya la iglesia está establecida y está, vamos a decir, creciendo y floreciendo, Pablo les escribe una carta, que por cierto, aquí le voy a dar un 5. ¿Quién era el pastor de Éfeso? Ese es comentario aparte, tarea aparte. ¿Quién era el pastor de Éfeso? Porque Pablo dice en la Biblia que estuvo ahí 3 años y después se fue. Entonces, cuando él escribe la carta, más o menos en el 60, 61, después de Cristo, pasan 30 años, un poquito más de 30 años, y ya viene un deterioro, que es el que están viviendo cuando Juan les escribe la carta. Pablo escribe la carta a los Efesios en el 61, y en el 95 están recibiendo una carta del apóstol Juan diciéndoles, ¿sabes qué, pastor? Estás equivocando el rumbo. Porque tienes buenas obras, estás echándole muchas ganas al trabajo, tal vez tienes una gran cantidad de miembros, pero no estás amando a Dios. Nos quedan 3 minutos para esta interacción. Si alguien sabe el nombre del pastor de Éfeso, no lo busquen. Si no lo sabes, no te preocupes, ahorita lo vemos. Es una sola respuesta, la de fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es una. Sí. Acuérdate, las 3 respuestas juntas, 3 sucesos diferentes, 3 aspectos que no tengan que ver el uno con el otro. Si es dentro de uno mismo, o sea, un suceso dentro de uno mismo, se toma como uno. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo aquí que alguien puso que, no que esté mal, no me malentiendan, pero es uno solo. Que llegan y reciben el Espíritu Santo y varias cosas suceden, pero eso es un solo evento. Pero a lo largo de todo el capítulo vienen mencionados mínimo 9.
Nada más te pido 3. Un tercio. ¿Cómo vamos? Nos quedan 2 minutos. Te comentaba, 30 años después de que Pablo escribe la carta a los Efesios, particularmente Efesios es una carta muy doctrinal, de la cual yo he aprendido mucho, tiene muchas virtudes, muchos principios en todos los aspectos doctrinales, de madurez, de enseñanza, de vocación y eclesiástica. De hecho, el pastor David la semana pasada hablaba de ellos: una sola fe, un solo bautismo. Todo ello habla de deberes cristianos, habla de la vida cristiana en la lucha espiritual. O sea, es una carta muy buena. 30 años después, el Señor tiene que decirle a Juan: escríbele una carta al pastor de Éfeso, al que tiene su luz, porque si no se arrepiente, le voy a quitar la congregación. Si no cambia el rumbo, le voy a quitar la congregación. Préstame tantito mi cela. Ya el hermano Alex Cano, el pastor era Timoteo. Ya contestaron, precisamente es, si alguien pone, la referencia es esta, de la del pastor. La cita de hasta arriba. Y alguien ya contestó, la referencia de quién era el pastor en Éfeso cuando Pablo escribe la carta, o cuando Pablo está comisionando la carta en el año 60-61 después de Cristo, es Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, ahí le dice: cuando te pedí que de Macedonia te vinieras a Éfeso o te quedaras en Éfeso. Entonces Pablo, él se va y deja de pastor a Timoteo. Y en Éfeso le escribe, o cuando Timoteo está en Éfeso, por todas las situaciones que se viven en la ciudad, Pablo es que le escribe en este caso la primera y la segunda carta, porque él no tiene experiencia, lo que señalábamos desde el principio de la clase del día de hoy. No había iglesias, no había culto como tal, y ellos tuvieron que irse acomodando a las asambleas, a las actividades diferentes a lo que era la asamblea de la sinagoga, y poder tener en este caso esa noción y todo lo que de una u otra manera vivían. El pastor entonces era Timoteo, de la iglesia de Éfeso. Ya para este entonces, obviamente no se dice si era Timoteo el pastor, lo más seguro es que no, porque él, después de dejar el pastorado y Pablo ya está en la cárcel, le pide a Timoteo que le traiga varias cosas, que lo venga a ver pronto, de preferencia que le lleve los rollos y todo eso, los escritos. Entonces posiblemente no era el pastor el que estaba, Timoteo, el pastor Timoteo, era el que estaba en este entonces, siguiendo avanzando, pero se habían olvidado de lo primordial. Nos queda, bueno, ya estamos en tiempo. Sí, yo te comento más o menos para que tengas referencia de algunas de las situaciones que vivió Pablo en Éfeso, que le tocó ver, diferentes la una de la otra, o que a lo mejor en consecuencia fueron sucediendo ahí. Creo que todos pusieron, o si es que la pusieron o la señalaron, fue lo primerito. Pablo, cuando llega a Éfeso, se encuentra a un grupo de discípulos, a un grupo de cristianos, y les pregunta que se han sido bautizados con el Espíritu Santo, y les dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les enseña: entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Bueno, con el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, pero el Señor Jesucristo ahora nos ha dado el Espíritu Santo. Les puso las manos, ellos hablaban en otras lenguas y profetizaban. Este es un solo hecho. Otro hecho, más adelante, no sé cuántos pusieron, a lo mejor alguien lo puso porque yo no lo he visto, pero alguien mencionó los exorcistas ambulantes. ¿Alguien puso? Esos exorcistas ambulantes, imagínense los puerta por puerta, tocando: oigan, no tienen un endemoniado por acá, nosotros nos dedicamos a eso. Y toda la historia que sucede, los hijos de un tal Esceva, un sacerdote, pero sus hijos trataban de hacer negocio vendiendo precisamente las liberaciones. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar con una hermana aquí, en Zacatecas, ahora entregó su vida a Cristo. Ella ha estado muy buenas de parte del Señor, renunciando a muchas cosas. De entre ellas tenía un culto y una devoción muy fuerte a la Santa Muerte.
y hablábamos precisamente de estos exorcistas ambulantes que se dedicaban a hacer negocio, y ella decía, no hombre, yo compré quién sabe cuántas cosas, nos las trajo para que nosotros las destruyéramos aquí en casa, imágenes grandes, pequeñas, colguijes, oraciones, folletos, literalmente más de 100 revistas, lociones, perfumes, todo enfocado a lo de la Santa Muerte. Te comento esto porque esta es otra tercera situación, pero en lo primero, en los hijos del tal Ezeba, porque ella decía varias veces, nosotros tuvimos la oportunidad de ver esos exorcismos. Bueno, conocemos la historia, el suceso que le toca a los oídos de Pablo, porque los demonios se van contra los hijos de este tal Ezeba y le dicen, sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús, ustedes quiénes son, se les echa encima el demonio, los avergüenza, casi los manda desnudos. Y de ahí se desprende el tercer caso, cuando la palabra de Dios llega a Éfeso, dice que la gente cree y que incluso la gente que tenía libros de magia y todo lo trajeron para quemarlo. Por eso le enseñamos a esta hermana, si usted tiene cosas que no son buenas delante del Señor y todo ello, sáquela. Nosotros fuimos hasta su casa, mi esposa y yo, a traerlas, a sacarlas. Y créanme que nos tardamos, yo creo que unas 7 horas, más o menos, 7, 8 horas destruyendo todo lo que ella tenía. Entonces ya van tres sucesos. El otro, lo de la famosa Grandes Diana de los Efesios. 2 horas aplaudiendo y declarando a la gente, Demetrio cómo se levanta para el alboroto, todo lo que está sucediendo. Bueno, hasta ahí la interacción. Espero que hayan puesto, ya estaremos revisando a ver cómo nos va. Éfeso entonces es la primera iglesia que es señalada, no es la que tenía más problemas. Pero vámonos perfilando para cerrar el día de hoy con algunas situaciones. Tú las tienes ahí en tu manual, repásalas conmigo. En cada una de las cartas, Juan hace una referencia de cómo ve a Jesús. Si tú lees, ahorita vamos a leer el capítulo 3, pero si tú lees el capítulo 2, en la introducción de cada una de las cartas, Juan hace la referencia de que el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, el que tiene ojos como llama de fuego, el que estuvo muerto y vivió. O sea, lo mismo que vio en el capítulo 1, hace referencia Juan a ello. Ve, por ejemplo, cómo dice el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En el capítulo 1, el que tiene las 7 estrellas. A la iglesia Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la de Teatira, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces Juan en los 2 capítulos hace referencia de cómo ve a Jesús o de cómo lo vio. Otro detalle, el encabezado o título de cada carta emplea también una forma similar. Escribe al ángel de la iglesia que está. La carta es pastoral, pero también con un impacto hacia la iglesia. La carta tiene un efecto, en este caso, utilizado para cada una de ellas, porque Dios le está dando la orden. Escríbele al pastor, escríbele al ángel, escríbele al que está al frente de la congregación para que sepa. Inciso C. Cristo, y esto es interesante, Cristo alaba o reconoce a cada iglesia por sus obras, menos a la última. ¿Cuál es la última iglesia? La Odisea. A ella Jesucristo no le reconoce ninguna obra. Todas las obras de la Odisea son terribles. Y es a la que más reprenden y regañan. Inciso D. Cristo reprende a cada iglesia. Ojo, todas las iglesias reciben una corrección, una exhortación, menos la segunda y la sexta. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué generalizamos? Porque precisamente Cristo reconoce la función de cada pastor, pero aún dentro de esto, en la alabanza y en la reprensión, la segunda y la sexta salen un poquito librados, salen un poquito exentos de esta situación. Inciso E. Estas son las similitudes de cada iglesia y de cada carta. Inciso E. A algunas se les exhorta al arrepentimiento. ¿Cuáles son? La primera, la tercera, la quinta y la séptima. En este caso a Éfeso, a Pérgamo, a Sardis y a la Odisea. Y otras no tienen de qué arrepentirse, la segunda y la sexta, o sea, no tienen un llamado al arrepentimiento. Dios no les dice, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero y haré esto y lo otro. La cuarta iglesia, que en este caso es Tiatira, que es a la que le va más mal,
en la exhortación y en la escritura de la carta, ha hecho tanto mal que ya no tiene sentido de arrepentimiento, solamente le hacen ver su mal y le dicen que está yendo, en este caso, por una situación equivocada, porque están permitiendo que esta mujer Jezabel enseñe a fornicar ahí dentro de la iglesia. Y esto se asocia con lo que veíamos desde el templo de Salomón, que la prostitución, la sodomía estaba ahí en el templo, la prostitución clérica estaba allí. Entonces, la iglesia de Tiatira es una de las que más ha perdido la noción de lo que es el discernimiento espiritual. Imagínense, todavía no leemos el capítulo 3, que es más o menos la misma línea, pero yo quiero que se imaginen. Imagínense que hay una reunión, vamos a decir una junta pastoral como la que decimos de región, y se reúnen los 7 pastores de la región de Asia. Y que llegue el pastor de Éfeso y vea al pastor de Sardis y... ¿Te llegó la carta de Juan el apóstol? Sí, sí me llegó. ¿A ti también? Sí, a mí también me escribieron. Y viene su firma, viene el sello de su autoridad. ¿Y cómo te fue? Y en eso que están hablando llega el pastor de Tiatira. Hola, buenas tardes compañeros consiervos, ¿cómo están? Bien. Oigan, ¿y para qué nos citaron a esta junta? No, pues es que tenemos que hablar, porque no sé si a ti te llegó una carta. Imagínense el enfoque. Y que cada uno empieza a testificar y ya sale el de la Odisea diciéndoles, ¿y qué les escribió el apóstol? ¿Qué recibieron? Y que ya empezaron uno a decir, por ejemplo el de Éfeso, no, pues a mí me fue mal. ¿A poco? Sí, o sea, sí reconocen que tengo discernimiento, Dios reconoce que sé distinguir quién es un verdadero apóstol y quién no, sé distinguir la obra de los Nicolaitas. Y que el otro dijera, no, a mí también me dijo que yo también reconozco la obra de los Nicolaitas, el de Pérgamo, y que sé discernir eso, pero a mí me regañó porque me estoy involucrando mucho en el trabajo y no me he enfocado en amar al Señor y me mandó un ultimátum. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros podamos entender la situación que están viviendo. ¿Y a ti cómo te fue? No, pues a nosotros nos regañó que porque nos estamos metiendo en las profundidades de Satanás. Y que el trono de Satanás está ahí en la iglesia, porque permitimos que la doctrina de Balaam y de Balac estén allí, metiéndose y mezclándose, maldiciendo al pueblo. ¿A poco? Sí, lo que nosotros queríamos era profundizar en los caminos de Satanás, para ver cómo podemos reprender y cómo atacar. No es que esté mal, hermanos, que de hecho ese es un tema y un debate que nos pudiera llevar mucho tiempo, porque créanme, que se desvirtuó tanto el ministerio de liberación, tanto el ministerio de atender las situaciones de las personas que están oprimidas por los demonios, que hubo una tal desvirtuación, y no sé si a algunos de ustedes les tocó vivir o experimentarla. Aquí otra vez me pongo como ayer, como el lado de los pastores y de los predicadores, que se perdió en esencia lo que realmente era el ministerio de la liberación. Para entender, porque se encapsulaba, es que no está el que ministra liberación, es que no está el que echa afuera a los demonios. ¿Y qué acaso todos los demás no tenemos la misma autoridad? ¿Qué acaso no todos tenemos la gracia del Señor Jesucristo? A lo mejor no tenemos la gracia, la habilidad o el discernimiento de otros, pero todos hemos sido llamados a proclamar la liberación de parte del Señor. Otro de los extremos, ustedes a lo mejor lo sabrán, que en este caso hasta por bostezar, si alguien pasaba una mosca, demonio de mosca, no tenía nada que ver. No tenía nada en este caso de fundamento. Entonces por bostezar, demonio de bostezo. Ahora porque me desvelé y todo ello, pero ya se me había encasillado de que por bostezar tenía yo un demonio. Que si alguien estornudaba en la predicación, demonio de estornudo que quiere distraer. Entonces se vulneró tanto que se menospreció y llegó gente a decir, no hay ministerio de liberación. No hay en este caso liberación actual. Es más, ni los demonios existen. Incluso gente que decía, no hay por qué pelear. ¿Para qué pelear? ¿Por qué tenemos que ponernos la armadura de la fe? ¿O por qué tenemos que ponernos la armadura de Dios? Y entonces se desvirtuó tanto. Y que, por un lado, gente se fue al extremo de profundizar más. No es que hay que saber el nombre de los demonios. Hay que saber cómo atacarlo. Y se escribieron libros. Ojo que no estoy diciendo que no sean verdad, sino el descuido que se hizo por no mantener un equilibrio. Porque Balaam y Balac, sabemos ustedes y yo, quiero a Dios que lo recuerden, cuando la Biblia habla en Números que estos quisieron maldecir al pueblo de Israel y no lo lograron,
Balaam quería maldecir al pueblo. Incluso recordarán que cuando iba, la burra lo tiene que recargar sobre la pared para que entienda y vea al ángel y le dice: ¿cómo tú vas a execrar al quien yo he bendecido? ¿Cómo tú lo vas a maldecir? No lo puedes hacer. Pero saben que no fue la maldición a final de cuentas de Balaam lo que hizo que en este caso el pueblo de Israel cayera, sino lo que dice en Números más adelante, que dice que Balaam le dijo a Balac: lo único que tienes que hacer es darle tus hijas para que el pueblo caiga y peque. Esa es la doctrina de Balaam: mezclar, permitir que entre el mundo dentro de la iglesia. Y el mensaje a cada una de ellas es precisamente: arrepiéntete, cambia. Entonces imagínense esta convención de pastores o esta junta regional de pastores de Asia Menor reunidos y viéndose: ¿y cómo te fue a ti, Filadelfia? No, pues a mí me dijo que debiera yo cuidar mi proceder y mi forma de ser. ¿Y tú qué piensas hacer? No, pues me tengo que arrepentir porque yo me consideraba pobre, pero dice Dios que yo soy rico, entonces tengo que ver de dónde saco esa riqueza. ¿Y qué promesa te dio? No, pues que si me arrepiento, ¿se acuerdan? La de Pérgamo: te daré un nombre nuevo que nadie conoce, entonces voy a esforzarme. Y quiera Dios que haya sido así. Ahora imagínense que Dios ahorita mandase un mensaje por medio de profeta o por medio del pastor a nosotros como iglesia. ¿Qué virtudes, qué características, qué cualidades alabaría de nosotros? ¿Cuáles nos reprendería? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos creciendo? Yo por eso decía hace un rato que viendo a la lección del pastor David, del director del instituto, alababa yo mucho al Señor porque es necesario a veces que llegue la exhortación a tiempo y enfocarnos realmente en lo que exalta y glorifica a Cristo. Todo es bueno, todo es grato, todo es agradable, pero necesitamos enfocarnos en las virtudes y en las cosas, en los principios que glorifican el nombre del Señor. Vamos rematando en este caso estos puntos. Inciso F: hay advertencias de juicio para las iglesias, menos para la segunda y la sexta. O sea, la segunda y la sexta son las que más la libran. En este caso Esmirna y en este caso Filadelfia. Son las que, en el orden que nos las memorizamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces Esmirna y Filadelfia son las que más o menos la llevan ahí de gane en este caso. De hecho, Filadelfia todavía la iglesia permanece hasta el día de hoy. No literalmente el templo ni nada de eso, pero la congregación de Filadelfia permanece. Y inciso G: hay una promesa para el vencedor en cada carta. La recompensa está: arrepiéntete y voy a hacer esto. Si perseveras hasta el fin, voy a hacer esto. Si te esfuerzas y haces esto otro, yo te voy a ayudar. Recordarán la última iglesia, capítulo 3, vamos a leerlo. Bueno, el inciso H, porque no lo puse. A cada iglesia se le exhorta a oír, todas, incluso a nosotros hoy en día, a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leamos el capítulo 3, acompáñame por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ya es en este caso la quinta iglesia: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mucho según avivamiento y mucho despertar espiritual, pero ¿sabes qué? Espiritualmente no tienes fruto, hueles mal. De hecho, comentamos la ocasión pasada que algunos textos que a veces nosotros utilizamos para evangelizar al que no conoce del Señor son mensajes para la iglesia. Cuando vemos: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, esto no es para la persona inconversa, esto es para la iglesia. Y bueno, Sardis está así: tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todo se está muriendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, gloria a Dios, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7 del capítulo 3, el mensaje a Filadelfia, que es la iglesia como la 2, como Esmirna, que más o menos la libran. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí es a la iglesia que más alaba el Señor Jesucristo, la que Juan en la carta reconoce más virtudes que a las demás. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué hermosa promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No solamente el nombre del Señor, sino un nombre nuevo de parte del Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última iglesia, vamos escribiendo un poquito más, o bueno, señalando algunas cositas más, y nos vamos perfilando para terminar nuestra clase del día de hoy. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. De todas las iglesias, esta es a la que más mal le va. He aquí el amén. Quiere decir que así es. O sea, lo que te voy a escribir, iglesia de la Odisea, es fuerte, es terrible. El testigo fiel y verdadero, o sea, el que no está mintiendo, conoce tus obras. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense estos calificativos. ¡Qué fuerte! ¡Qué terrible! Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3, ya haciendo un pequeño resumen, aunque todavía vamos a ver algunos detalles más, es en este caso las cosas que son. Juan está describiendo la situación actual de cada iglesia y enviándoles esta carta para que comprendan que Dios está haciendo juicio y que vienen todavía más tiempos difíciles para algunos, pero que si se arrepienten y se guardan, Dios los va a librar de la hora de la prueba. Pero particularmente la última iglesia, que es en este caso la iglesia de la Odisea, está enfrentando una situación más complicada todavía, porque ella está siendo sabia en su propia prudencia, sabia en su razonamiento, diciendo no tengo necesidad de nada. Y estoy bien. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Estás llegando a un punto de comodidad y de conformismo que te está haciendo tibio. No eres ni frío, no eres ni caliente. Y lo tibio yo lo vomito. Lo tibio a mí me causa náusea. No puedo aprobarlo, no puedo pasar de esa manera. Y lo que me llama mucho la atención son los calificativos que se le dan. Porque se le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 declaraciones tan fuertes para una iglesia o para una congregación que nosotros debemos aprender y poner el sentido en no caer en este caso. Vamos cerrando un poquito más de manera personal cada iglesia en este contexto. Cada una de las iglesias en particular. Tú lo tienes ahí, solamente repásalo. Si quieres hacer alguna anotación extra, bien lo puedes hacer. En el caso de Éfeso, las virtudes que tenía, vuelvo a reiterar, como resumen, es que tenía mucho trabajo y tenía una dedicación muy importante para el trabajo, para lo que es la obra del Señor. Yo conozco congregaciones, hermanos, que son
esmeradas en cumplir la misión y la labor, hacer todo el trabajo y todo ello. Ojo, en este caso, que no caigamos en una situación equivocada. Otra virtud es que tenían mucho discernimiento. Sabían, comentamos, alguien que se decía ser apóstol y no lo era, aquel que venía con la doctrina de los nicolaitas y lo descubría. No, tú estás enseñando cosas malas. Ahorita no voy a tocar lo de la doctrina de los nicolaitas. Mañana, Dios mediante, lo veremos con el favor de Dios. Y vamos a ver una aplicación actual de las iglesias que representan en cierta época para nosotros. ¿Está bien? Eso no tienes en tu manual, lo vamos a escribir. Pero estoy haciendo un resumen. Los problemas de Éfeso, en este caso, como iglesia, es que era una iglesia que se olvidó de amar a Dios. ¿Se puede olvidar amar a Dios? Tal vez no en el contexto de olvidar, de dejar atrás, pero sí dejar de hacerlo con todas sus fuerzas. Porque el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De ahí el primer y grande mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios no tiene que ser una opción para nosotros, tiene que ser la vida misma. Tiene que ser el deseo fundamental de nuestro corazón y de nuestro ser. Lo que nos impulsa a seguir amando al Señor. Por eso es la exhortación. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que te apasionaba, lo que te hacía vivir. Me gusta mucho la expresión en Hebreos, capítulo 11. No es el capítulo 12, perdóname. Cuando hace también la referencia al pasaje. Por tanto, déjame leértelo. Hebreos, estoy cerquita, al fin que estoy aquí en Apocalipsis. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El escritor está tomando una referencia del Antiguo Testamento, hablando precisamente de que no dejes de alabar al Señor. Levanta las manos caídas. Si tu alabanza y tu adoración se han visto menguadas, incluso ahora en este encierro, vamos a decirlo así, y has dejado tu devocional, tus rodillas han estado no dobladas delante del Señor, eso es volver al primer amor. Vuelve otra vez, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. El problema en este caso para Éfeso es que no lo estaba haciendo de manera integral en su amor para con Dios. Esmirna, sus virtudes, que es a la iglesia que menos le va más mal, permanecía fiel a su llamado a pesar de la persecución, a pesar de los problemas que había. Esmirna tenía virtudes muy buenas. Y lo segundo, esto no lo tienes que escribir, bueno, los que tienen su manual lo tienen, aprendió a ser una iglesia sufriente. Tú y yo sabemos el principio que Dios no es un Dios que quiera ver sufrir a la iglesia, sino como parte del proceso de madurez y desarrollo. Y hay mucha gente que cuando viene la prueba, viene la lucha, lo primero que hace es quejarse, lo primero que hacemos es renegar en contra de Dios. Pero la iglesia de Esmirna aprendió a ser sufriente, a decir, Señor, si esto es lo que nos toca pasar y nos toca vivir y nos toca atravesar, lo recibimos, no hay ningún problema, lo tenemos como gusto y como agrado. Pérgamo, el problema más fuerte de Pérgamo, en este caso, no se señalan muchas virtudes, ya empieza con los problemas de ello, pero el problema más fuerte de Pérgamo es que se volvieron una iglesia negligente en ser verdaderos adoradores de Dios. Ellos se preocupaban más por otras cuestiones y por otras situaciones que los hizo desviarse del propósito eterno y del propósito divino de parte del Señor. La iglesia que sigue, Tiatira. El problema también de Tiatira, que fue también una iglesia que le fue fatal, se dejaban dominar por las presiones, se dejaban angustiar, se dejaban agobiar por las presiones. Es cierto, a veces nuestro temperamento y nuestro carácter nos hace sentir mal, nos hace sentir agobiados, nos sentimos presionados, queremos salir rápido. Pero tenemos que aprender paciencia, tenemos que aprender a estar sujetos, tenemos que aprender a estar sometidos a Dios. Y que si Él nos, como decía el pastor David, nos llevó por este proceso de la pandemia, vamos a salir. Cristo tiene en control todo. Él no nos va a dejar angustiados ni ser afligidos más de lo que podamos soportar. Vivían en el libertinaje y se confundían fácilmente. Ellos permitían en este caso que la situación que estaban viviendo dentro del contexto de la congregación, lo que te mencionaba, fuera un libertinaje y se perdió realmente lo que era el enfoque de la palabra del Señor por la congregación y por la edificación del cuerpo de Cristo. Batallaban en sus convicciones, no tenían convicciones firmes. Lo que dice Santiago, eran llevados de un lado a otro, azotados como las ondas del mar. El hombre inconstante en sus caminos es ese hombre de doble ánimo que no sabe lo que quiere. Hoy dice amén, que quiere hacer descender fuego del cielo como Elías, y al otro día está huyendo por su vida.
No debemos ser así, sino afianzarnos en la gracia y en la obra del Señor. Sardis. El problema de Sardis es que era una congregación muerta espiritualmente. Decían que tenían vida, pero todos estaban muriendo. Dios le dice, tienes que arrepentirte para que se salven las obras que todavía tienen vida, porque si no todo se va a morir, todo se va a acabar y el final de la iglesia será deprimente. De hecho, Sardis fue una de las iglesias que se acabó luego en el Evangelio. No tenían sensibilidad al Espíritu Santo, no sabían en este caso discernir lo que estaba sucediendo. Filadelfia, las virtudes que tenía, que es la sexta iglesia, que son las que más virtudes tienen, es que tenían un verdadero aprecio por los hermanos. De hecho, el nombre Filadelfia, los que conocen, es el amor filial, la iglesia del amor filial, de la fraternidad, de la comunión, de esa coinonía, de esa amistad verdadera y correcta, que ayudan a crecer y desarrollar en una manera plena, sabia y prudente en este contexto. También dentro de la iglesia Filadelfia es que era una iglesia misionera, se extendía hacia los lugares que necesitaban y dependían también en este caso del crecimiento de la obra del Señor. Era una congregación fiel y leal, se mantenían firmes en su convicción, a diferencia de las otras. Volviendo a la ilustración de la reunión regional de las iglesias ahí, imagínense el pastor de Filadelfia con esa humildad diciéndoles, pues vamos a echarle ganas, vamos a comprometernos con Dios, nosotros estamos procurando hacer esto también, nosotros estamos procurando crecer, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar la gracia del Señor, vamos a crecer y desarrollar para que todo pueda seguir adelante. De hecho, es lo que te comentaba, Filadelfia todavía al tiempo actual sigue como iglesia, en este caso cristiana, no en el lugar donde estaba, pero en la ciudad de Filadelfia, que pertenece en este caso a la región ahora de los turcos, la iglesia permanece, todavía está allí. Por último, la iglesia de Laodicea, que es la que señalábamos al final del capítulo 3 de Apocalipsis, se convirtió en una congregación tibia y sin visión. Si algo más Dios, permítanme la expresión, aborrece dentro de las iglesias y las congregaciones, es la tibieza. Ahora, ojo, con esto voy cerrando, como te decía hace un rato. Cuando hablamos de ser caliente, avivado, no estamos diciendo ser escandalosos, porque a veces asociamos eso, que entre más danza, lo que decía el pastor David hace un rato, en la alabanza, mientras más alabanzas de fuego, de gritos y todo ello, pensamos que eso es avivamiento o que la iglesia está avivada, pero muchas de esas canciones a veces ni siquiera tienen un mensaje que exalte y que glorifique al Señor. Pero tampoco tenemos que irnos al extremo de quedarnos pasivos, de quedarnos serenos y quietos, no, sino involucrarnos como cuerpo de Cristo. La iglesia, en este caso de Laodicea, perdió ese enfoque y entonces todo le daba igual. Todo le hacía igual. Consideraríamos en este caso que era una iglesia que no tenía la capacidad de comprender quién era Dios y por otro lado cuál era su función en la iglesia. Porque cuando tú y yo entendemos quién es Cristo, Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros y entendemos la función de la iglesia, nuestra vida puede caminar de una manera mejor y correcta. Y obviamente cuando no se tiene visión es casi seguro que se pierda. El último de los problemas de la Odisea, se olvidó de servir a Dios como si fuera el último día de sus vidas. Nosotros no tenemos la vida comprada ni tenemos garantía de lo que vamos a vivir en estos próximos días, pero tú y yo tenemos que aferrarnos a Dios. Alumnos, nuestra devoción tiene que ser motivar a la iglesia, a la congregación, a que nos esforcemos todos los días, cada vez más y más. Nosotros mantener el ritmo, seguir orando, seguir cantando al Señor, hacerlo como si fuera el último día, porque no sabemos qué pueda pasar. Hoy la pandemia ha demostrado que somos muy vulnerables, que somos frágiles, que de un momento a otro pudiésemos estar bien y enfermarnos de un virus y en este caso pasar 14 días en observación y en una situación difícil. Por eso tenemos que aprovechar nuestros días. No importa si somos jóvenes, si somos mayores, adultos, gente ya de edad. Lo importante es esforzarnos por vivir todos los días de nuestra vida. Antes de llegar al capítulo 4 y al capítulo 5, donde vemos lo de la adoración celestial, mañana, Dios mediante, nos enfocaremos a lo que es, en este caso, la aplicación de las iglesias a nuestro tiempo actual. Esto no lo tenemos en nuestro manual, lo escribiremos y luego nos adentraremos al capítulo 4 y capítulo 5, la antesala, lo que llamamos así la antesala de los sellos, los juicios,
pero también lo que nos va a ayudar a tener la perspectiva de qué es lo que se vive en el cielo, y escribiremos también así. No se les olvide su tarea para el viernes. Acuérdense que es una tarea enfocada en una investigación de dos ramas. La primera, ¿quién era la reina del cielo que se menciona en Jeremías capítulo 17 y capítulo 44? Y quién es Tamuz, mencionado en Ezequiel capítulo 8. Así que por favor, échenle ganas, esfuércense. Espero que haya sido claro hasta el día de hoy la lección y el mensaje, ya adentrándonos en el Apocalipsis. Pero esto fue lo que vio Juan, las cosas que son, lo de las iglesias. Y Dios mediante, mañana nos adentramos a lo que vienen en las profecías y las enseñanzas del Apocalipsis. Por ahora es todo, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, gracias a Dios por vernos un día más. Mañana, si Dios nos presta vida, nos vemos igual a las 10:30 de la mañana. Acuérdense que hoy en la noche está el curso de Romanos, y mañana, Dios mediante, la clase con el pastor David a buena hora, a partir de las 8 de la mañana, 8:30, 8:30. Así que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos.